Yo voy a presentar el tercer capítulo del libro de Filosofía de la Ciencia de Pablo Lorenzano, que refiere a leyes y explicaciones científicas. En el texto de Locaya también se dan algunos ejemplos, porque en general la base de estos ejemplos similares, porque la base de estos libros es el libro de Hempel, en realidad, es la explicación científica, así como también el libro de Hempel, la filosofía de la ciencia natural. Primero empecemos determinando qué entendemos por leyes. Hay dos tipos de leyes en general. Algunas podemos referir como leyes naturales u ontológicas. Esta es una definición mía, no está en el libro, digamos, y no me pareció muy buena realmente la que dio Lorenzano. Entonces, yo considero que las leyes naturales son las relaciones ontológicas estrictas en todos los sistemas reales, determinados, materiales y naturales. Entonces, bueno, determinado implica justamente que ese sistema es legal, es decir, que todos sus componentes están determinados, están relacionados entre sí. Material, es decir, que no existen entidades inmateriales en ese sistema. Y natural, es decir, todo evento cuanto acontece se explica por otra entidad o evento posible, dadas las características del sistema en el que acontezca, teniendo en cuenta las relaciones legales. Por otro lado, están las leyes científicas, que son las expresiones de esas relaciones, y existen diferentes leyes científicas que veremos a continuación. Algunos ejemplos que puse fue la ley universal de la gravitación. La fuerza ejercida por dos cuerpos de masa m1 y m2 separadas por una distancia r es igual al producto de sus masas inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Y después la ley de Boyle-Maillot. Ustedes saben, Boyle hizo un experimento en el siglo XVII, si no estoy equivocado, acerca de la presión para satisfacer la idea de que la realidad es continua, digamos, de los sistemas físicos o los sistemas sociales. La ley de Boyle dice básicamente que a temperatura constante, la presión ejercida por una fuerza es inversamente proporcional al volumen ocupado por la masa gaseosa. Luego esto se va a complementar, digamos, con las leyes de Boltzmann en el siglo XIX. Bueno, la primera distinción de ley que tenemos que hacer es una distinción de tipo temporal, porque justamente la realidad es cambiante y la realidad cambia de acuerdo al espacio-tiempo. En primer lugar tenemos las leyes de sucesiones o causales, que se caracterizan por expresar la transición de un estado de propiedades de un sistema a otro posterior. De alguna forma conectan las propiedades del sistema en momentos diferentes. Por ejemplo, las leyes sobre el movimiento de los planetas. Se expresa mediante un condicional, de la forma se considera el evento A para un sistema dado, condición antecedente, que conecta las propiedades de ese sistema para el momento B, condición consecuente. Luego tenemos los tipos de leyes de coexistencia o funcionales, que hacen referencia a estados temporales simultáneos, en el cual se relacionan propiedades del sistema. Por ejemplo, en la ley de Boyle, que mostramos, dada una temperatura constante en el sistema, existe un cambio en la presión que altera simultáneamente el volumen de ese sistema. Bien, hay dos distinciones que tenemos que hacer en este caso. Una distinción de tipo estadística o determinista, es decir, determinista implica que hay una relación directa o indirecta entre los eventos que estamos relacionando o entre los objetos que estamos relacionando, y una relación probable. Ambas relaciones son directas o indirectas, pero una es probable y la otra es, digamos, estricta. En el sentido de las leyes deterministas o determinadas, establecen una transición, relación o coexistencia directa o inversa en un sistema. Por ejemplo, la segunda ley de Newton, el cambio de movimiento es proporcional a la fuerza motriz impresa y se hace en la dirección de la línea recta en la que se imprime esa fuerza. Y otra es una ley psicológica, la ley de Fechner y Weber, una de las primeras leyes psicológicas, tengo entendido. Dice, el menor cambio discernible en la magnitud de un estímulo es proporcional a la magnitud del estímulo. Y ahí tenemos una derivada y eso si se integra, nos da que está por el logaritmo de S, que es por S, que es el estímulo. El ds es la derivada del estímulo. En ese sentido, ahí tenemos dos expresiones de leyes deterministas expresadas en este término en términos cuantitativos. Luego tenemos las leyes probabilistas, es decir, que la transición o coexistencia de los estados de un sistema ocurre en una probabilidad que va de 0 a 1. Por ejemplo, la ley de Hardy-Weinberg, que muestra el autor, que dice que la frecuencia de dos alelos A y A', de generación en generación en una población permanecerá constante a menos que el ambiente o la relación entre los alelos cambie, ya sea por inmigración, mutación, selección, cruzamiento no azaroso o errores de prueba. En fin, después, evidentemente, las leyes se pueden expresar de diferentes maneras. Una de ellas es en su forma cuantitativa y otra de ellas es en su forma cualitativa. La forma cualitativa es expresada por conceptos en su mayoría clasificatorios.
Por ejemplo, la ley de Dolo, que muestra el autor, que establece que las estructuras que han sido perdidas en el transcurso de la evolución no pueden ser readquiridas exactamente de la misma manera. Por otro lado, las leyes cuantitativas, que denotan métricas o alguna relación numérica entre los estados del sistema. Por ejemplo, la ley de Snell, que muestra también el autor, que dice que cuando un rayo de luz incide sobre una superficie que separa 2 menos el seno del ángulo de incidencia es proporcional al seno del ángulo de refracción. Es decir, bueno, está expresada en términos cuantitativos, de n1 por el seno de θ de 1 y es igual a n2 por el seno de θ de 2. Bien, el concepto de ley científica y sus condiciones, es decir, qué tipo de enunciados podrían ser considerados leyes. En principio, el autor establece 3 condiciones y las va como modificando. La condición de verdad, en primer lugar, la verdad no es una condición suficiente ni necesaria para que un enunciado legaliforme. Enunciado legaliforme es un término que acuña Nelson Goodman, que es un filósofo del siglo XX, es muy conocido por su perspectiva nominalista. O sea, que ese enunciado, que sea verdadero, ese enunciado no puede considerarse como una condición necesaria ni suficiente para que sea considerado una ley. ¿Sí? Porque, bueno, si lo piensan, yo qué sé, el hecho de que todos los perros ladren, por ejemplo, también es un enunciado verdadero y no puede considerarse una ley. Las leyes, además, son idealizaciones o aproximaciones, tal que muchas veces el significado de la ley es vacuamente verdadero, es decir, que necesita de hipótesis ad hoc. Esto me trae mucho a colación las críticas que hace tanto Kuhn como Lakatos a Popper, porque Popper estaba en contra, por ejemplo, de las hipótesis ad hoc, ¿no? Y decía que, bueno, evidentemente, por ejemplo, el marxismo o el psicoanálisis, todo el tiempo para escapar, digamos, a los contraejemplos de sus pseudoexplicaciones, tenían constantemente explicaciones ad hoc. Lakatos le muestra a Popper que, por ejemplo, el descubrimiento creo que era de Neptuno, a fines del siglo XIX, pudo ser posible, y esto lo cuenta Okaya, creo, en el primer capítulo, pudo ser posible gracias a la consideración de hipótesis ad hoc para el caso particular de Neptuno. Según Popper, esto no sería posible y la teoría newtoniana debía descartarse inmediatamente. Lo mismo, por ejemplo, para la explicación del período de Mercurio antes de la relatividad general. Es decir, que las leyes solas, así, sin ningún tipo de hipótesis ad hoc que ayuden, digamos, a la exposición de una explicación, son vacuamente verdaderas o estrictamente falsas. Por ejemplo, todos los cuerpos que perseveran en su estado de reposo, de movimiento, en línea recta, que es la ley de inercia, salvo que se vean forzados a cambiar de ese estado por fuerzas impresas. Es decir, que, bueno, primero, si acá tenemos un condicional, digamos, si todos los cuerpos perseveran en su estado de reposo o de movimiento, no debían cambiar de estado. Es decir, pero sin embargo no existe ningún cuerpo que o esté totalmente en movimiento o esté totalmente en reposo. Y sin embargo, ahí la ley de inercia es estrictamente falsa, es decir, porque el condicional es falso, ¿no? Y el condicional material, el antecedente es falso, entonces el condicional es falso. Luego tenemos, por ejemplo, la condición de universalidad de las leyes, que es todos los F son G, o para todo objeto considerado, si posee la propiedad F, entonces también posee la propiedad G, en donde la parte universal es todos o para todos. Aquí está expresado, por ejemplo, lógica de primer orden es para todo X, tal que si X es F, X es G. No todas las formas de generalización son leyes, dado que muchos enunciados tienen esa forma. Esto podemos caracterizado como generalizaciones accidentales. Es decir, por ejemplo, lo que dije hace un rato, todos los perros ladran. Esto no puede calificarse como ley y, sin embargo, es un tipo de generalización. Bueno, luego tenemos la condición de irrestricción. Prácticamente no vale para nada, digamos, excepto para los principios de la termodinámica, por ejemplo, el principio de conservación de la energía o algunos de los principios físicos. Esta distinción la caracteriza Bunge en el tomo primero de su tratado. Dice que hay determinadas leyes que son tan fundamentales que son como principios fundamentales de la materia. Por ejemplo, la ley de conservación de la energía, que es la que le da como significado a su sistema filosófico me refiero. Entonces, todas las formas legales son generalizaciones de tipo legales que permiten la equivalencia lógica de esas igualdades universales. Debe valer para todos los casos que manifieste la relación expresada en la generalización y sus equivalencias lógicas. La segunda oración, digamos, quiere decir que la ley por ahí expresa que para todos los objetos de esa clase, ¿sí? Expresa un conjunto, o un constructo, digamos, de una clase de objetos o de procesos, valen esa relación que se está estableciendo, pero por fuera de eso no. Por ejemplo, las leyes geológicas, por ahora, solamente valen para la Tierra.
Es decir, a menos que podamos extrapolar, digamos, las leyes del movimiento de las placas tectónicas a Marte o a Venus. Pero no es posible todavía. Las leyes sociales, por otro lado, también lo mismo. Incluso no valen para todas las sociedades en el mismo momento histórico. Valen para determinados tiempos, dado que la referencia al enunciado legaliforme no se perpetúa en el tiempo. Bueno, también tenemos el caso de los ciclos económicos o los ciclos políticos, eso lo haré después, cuando me acordé de la euclidodinámica. Por ejemplo, Brodel, Ferdinand Brodel, que es un historiador muy famoso, de la escuela de los Annals, establecía que había distinciones temporales en los procesos históricos, es decir, por ejemplo, había procesos de larga data, procesos de corto, procesos de mediano plazo, procesos de corto plazo. Cada uno de esos procesos correspondían a explicaciones diferentes. Por ejemplo, no es lo mismo el proceso de la revolución industrial, que es un proceso de largo plazo, que los procesos de distribución creativa de Schumpeter no son procesos de corto plazo, son procesos de miles, por ahí de cientos de años, y valen unas leyes muy específicas para esos que no valen para otros sistemas de procesos o para otros conjuntos de procesos. En segundo lugar, empieza Lorenzano hablando de las leyes y ahora pasa a la explicación científica. Acá, en esta parte, me olvidé de hacer una diapositiva para este tipo de explicaciones teleológicos funcionales, que es la última parte del capítulo, y como hoy estuve con muchas cosas, la verdad no pude incluirla. Pero bueno, voy a explicarla igual de todas formas y después agrego la diapositiva. Bien, la cobertura legal es un término que acuñó Hempel, el autor que mencionaron varias veces, y trata de, según Lorenzano al menos, trata de contestar a la pregunta de por qué ocurren, es decir, trata de dar una explicación a la pregunta de por qué bajo determinadas condiciones sucede el evento tal, el evento X. En el sentido, tenemos el explanandum, que es aquello que requiere una explicación, y el explanans, aquello que proporciona dicha explicación. Del explanandum se infiere, hay una relación lógica entre el explanandum y el explanans, y, en segundo lugar, las explicaciones deben ser esenciales, es decir, deben ir al sistema en sí. Y por ende deben incluir las leyes, que es aquellas restricciones que tiene ese sistema. Bueno, los tipos de explicaciones científicas se pueden distinguir en tres partes, ¿no? Las deterministas, unas son las nomológico-deductivas particulares, y luego las nomológico-deductivas generales. Y luego tenemos las probabilísticas, que son las inductivo-estadísticas, y luego las deductivo-estadísticas. Y por último, las teleológicas y funcionales. Bien, en primer lugar, vamos a hablar de las terministas, es decir, nomos en griego es ley o norma. Entonces, en este caso, en el caso de las nomológico-deductivas particulares, el explanandum es, en fin, un hecho particular. Las leyes del explanans son deterministas, es decir, tienen una relación directa o indirecta los eventos que se tratan de explicar. La relación de inferencia es deductiva, es decir, enunciados generales, concluimos enunciados generales. Y el explanans incluye hechos particulares y las condiciones antecedentes. Aquí está, esto es una deducción lógica, aquí tenemos las leyes no probabilísticas, los enunciados de condiciones antecedentes, ¿sí? Esto constituye el explanans, y luego la explicación en sí, que es la descripción del hecho particular que se trata de explicar. Es decir, que de leyes generales, ahí se concluyen el hecho particular que se trata de explicar. Bueno, luego tenemos las nomológico-deductivas generales, es decir, el explanandum es un hecho general no probabilístico. El explanandum en general son leyes probabilísticas. Y la relación de inferencia es deductiva. Acá me equivoqué. Bueno, son leyes no probabilísticas. Estas leyes no probabilísticas, en el explanans, se infieren las descripciones del hecho en general que se trata de explicar. Por ejemplo, bueno, el hecho de la conservación de energía es un hecho que puede explicar todos los fenómenos acontecidos en el universo. No hay ningún fenómeno que no pueda explicar la ley de conservación de la energía. Hay algunas objeciones que, bueno, mencionó el compañero también, porque están en el libro de Ocaya. Hay algunas objeciones a estos dos sistemas. En primer lugar, que la simetría, es decir, que no se pueden explicar causas a partir de efectos. En historia se llama contrafáctico. No se pueden explicar, yo no puedo decir que de estos efectos necesariamente hubo algunas causas en el pasado. Hay distintas explicaciones cualitativas, por ejemplo, en ciencias políticas, digamos, que no contemplan esta objeción, que se llaman process tracing, o sea, rastreo de distintos procesos, así que de procesos actuales se va hacia procesos en el pasado. Tenemos aquí efectos de causa común, misma causa explica diferentes efectos, lo cual es bastante contradictorio.
Evidentemente sí, Lorenzano pone un montón de ejemplos acerca de esto, me pareció un poco pedante andar mencionándolos todos. Luego la tercera objeción es el tipo de procedencia temporal de la condición antecedente, las causas preceden a sus efectos y no las siguen. O sea, hay causas que, digamos, están determinados en los efectos, pero no siguen esos efectos. Por otro lado, la irrelevancia, esto lo explicó muy bien el compañero a través del caso del hombre que llegaba al hospital diciendo que no se había embarazado, es decir, que bajo esa relación deductiva se pueden llegar a esas conclusiones irrelevantes o con premisas irrelevantes. Luego tenemos el tipo de generalizaciones esenciales que no son esenciales. Por ejemplo, puede haber premisas en los casos de las deductivas generales que no sean esenciales, es decir, que no vayan a la estructura del sistema en sí. Bueno, evidentemente aquí Lorenzano, que es, ¿cómo se llama esto?, estructuralista, sigue a estos autores, por ejemplo, Van Freysen o Schmid o Stegmüller o Moulines, se aboga por las explicaciones teleológicas o funcionales, es decir, que del tipo, por ejemplo, de las leyes de coexistencia, se trata de explicar una ocurrencia, un evento, a través de la existencia, ¿sí?, por ejemplo, de objetos con determinadas funciones. Por ejemplo, las explicaciones de las ciencias cognitivas, por ejemplo, de la psicología cognitiva, incurre en este tipo de explicaciones funcionalistas. Por ejemplo, hay un artículo de Bunge, ahora yo no recuerdo muy bien qué dice, lo leí hace bastante, en Evaluando Filosofías, en el cual hace una crítica bastante interesante a este tema de las explicaciones funcionalistas. Las explicaciones de tipo teleológicas son aquellas, por ejemplo, las que elaboraba Aristóteles en su física, es decir, que el fin de los objetos es, por ejemplo, acercarse al centro de la Tierra. Entonces, se trata de buscar, digamos, la explicación a través del fin que tienen determinados objetos. Por ejemplo, el fin, esto está muy bien a mi modo de ver, ¿no? Y parece que también Lorenzano está de acuerdo, que esto puede verse en las explicaciones de tipo conductistas, ¿no? A través del fin que persigue determinada conducta. Y en la autoexplicación, digamos, hay situaciones en las cuales en estos tipos de sistemas, por ejemplo, en los sistemas nomológico-deductivos particulares o en los nomológico-deductivos generales, las conclusiones están en las premisas. Entonces hay una cuestión de petición de principio ahí. Luego tenemos el tipo de explicaciones estadísticas o probabilísticas, en el cual, en primer lugar, tenemos el inductivo estadístico. El explanandum es un hecho particular, como en los casos anteriores. El explanandum contiene al menos una ley estadística que refiere a determinados hechos particulares. La relación de inferencia es inductiva, es decir, que de casos particulares se infieren casos generales. Aquí está expresado, ¿sí? Tenemos leyes probabilísticas y no probabilísticas, es decir, hay leyes deterministas también incluidas, o sea, no son exclusivas, digamos, en estos tipos de sistemas, las explicaciones estrictamente probabilísticas. Y luego tenemos los enunciados de condiciones antecedentes y finalmente, como conclusión, la descripción del hecho particular que se explica. Bueno, en primer lugar, tenemos dos tipos de objeciones, por ejemplo, la irrelevancia inductiva, es decir, sucede lo mismo como el caso del hombre que llega sin haberse embarazado al hospital, es decir, cualquier tipo de explicación podría inferirse, digamos, una explicación de tipo inductiva. Y luego la ambigüedad inductiva, es decir, que sucedía lo mismo como en el caso del efecto de causa común, que distintas causas particulares expliquen fenómenos generales. Bien, luego tenemos el tipo de explicación deductivo-estadística. Este tipo de explicaciones se dan por un hecho general mediante leyes probabilísticas, como pueden ser, por ejemplo, las leyes de las ciencias económicas o de las ciencias también sociales. Ahí hay bastante uso de las leyes probabilísticas. En este caso, la restricción de leyes no probabilísticas aquí es muchísimo mayor. Tiene la forma de la probabilidad de un hecho tipo F, sea también de tipo G, es R. O para todo objeto considerado, la probabilidad de que si posee la propiedad F, la probabilidad de que posee la probabilidad F, entonces también posee la propiedad G, es R. ¿Sí? Ese es R, sería, digamos, la probabilidad de que suceda. Entonces, para todo X, la probabilidad de que X sea F o X, entonces X también tiene la probabilidad de ser G. Es igual a R. ¿Sí? El explanandum es una ley estadística. El explanandum contiene esencialmente solo hechos generales y al menos uno de ellos es referido por la ley estadística. La relación de inferencia es deductiva, es decir, que de leyes generales, probabilísticas o no probabilísticas, se describen hechos particulares. Bien, aquí en la última parte del capítulo, digamos, antes de ir a la parte de las leyes teleológicas, Van Freysen, que es un autor justamente estructuralista,
como los otros autores que mencioné. Es un pionero, digamos, en el estudio de la pragmática de la explicación, en el cual lo que trata de inferir son algunos criterios, digamos, para llevar a cabo una explicación coherente. En ese sentido, la clarificación de la cuestión que va a ser explicada es, a través particularmente del contexto de emisión del enunciado, es garantía de lograr explicaciones o conclusiones adecuadas acerca de la pregunta que se está haciendo. Esto más bien es una cuestión general, no solamente para las explicaciones científicas, sino para cualquier tipo de explicación. Por otro lado, atender al contexto de educación. El contexto de educación es un término que acuña Thomas Kuhn en el libro La estructura de las revoluciones científicas, sobre una distinción que había establecido un autor que se llama Reichenbach, en un libro que se llama Prediction, bueno, es del año 61, no me acuerdo, Prediction, no sé cuánto, en el cual dice que no solamente vale, la distinción era entre contexto de descubrimiento y contexto de justificación, y esa distinción adolece de algunos problemas, por ejemplo, de que el contexto de descubrimiento no contempla la educación de la persona que está profiriendo ese descubrimiento. Entonces, parecía como que los científicos se la pasan todo el tiempo tratando de describir las leyes de la naturaleza, cuando en realidad por ahí esa idea que han tenido, esa explicación que han tenido acerca de la pregunta que se estén haciendo, puede venir en cualquier momento, ¿sí? Y no necesariamente está justificada, que eso se distancia bastante del contexto de justificación de las teorías, que eso sí tiene que tener una forma lógica, una forma semántica muy particular. Bien, nada, eso era todo. Muchas gracias.